Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo por acá por el conectador de mundos. Como siempre les digo, recuerden que esto es un podcast y lo bueno del podcast es que lo pueden escuchar en el momento y en la hora que sientan necesarios. Por acá estamos, por ejemplo, de nochecita con estos calores últimamente de Medellín que están bastante fuertes, pero bueno, vamos a saludar primero a Josué. Ustedes saben que él siempre me acompaña. No, bueno, ¿Cómo vas hola con este Nata, calor? súper bien. Sí, aguantando calor, no me viene del todo mal, pues, pero sí está un poco fuerte. Igual, Medellín es una ciudad muy bonita y con un clima muy agradable, así que bienvenidos siempre que quieran venir por acá, pues como a visitar nuestra ciudad. Nada, muy contento del tema que vamos a hablar Ajá. hoy. La verdad es que vamos como para nuestro episodio 19, creo que es más o Sí. menos, y sinceramente, a mí me ha servido muchísimo este podcast, todo lo que hemos conversado, interiorizar todos estos temas. Obviamente empezamos a aplicar muchos de ellos en nuestras vidas, a ser mucho más organizados, porque pues estamos en un podcast en donde nosotros se supone que estamos predicando el crecimiento personal y todo esto, y pues obviamente somos, digamos, como la imagen en donde se ve reflejado si efectivamente aplicamos todo eso. Entonces, muy contento en este nuevo episodio. Obviamente, me encanta no solo estar contigo, sino con las personas que nos han acompañado hasta acá desde el principio. Y Ajá. pues nada, súper Que ha sido contento. también un reto, yo creo que para ustedes, darse la oportunidad de escucharnos, de quizás poner en práctica un poco lo que ha sido este libro. Este sería como el cierre de nuestro principio, ¿cierto? La introducción como más o menos a lo que sería el conectador de mundos, Ujú. que es acercarlos a ustedes a otras esferas, libros, personas, un montón de cosas pues que nos ayuden como a derribar paradigmas, que les contamos pues que empezamos con este libro porque ha sido demasiado diciente para nosotros. Sí. Así que hoy es un episodio muy especial porque es como digamos que cerrar nuestra introducción, Sí, nos ¿cierto? acercamos a la recta final. Siempre hemos dicho que el conectador de mundos lo que busca es conectar diferentes mundos, universos de conocimiento. En lo personal, siempre hablamos de cómo es que los conocimientos más importantes para la vida no los enseñan en colegios, en universidades. Es algo como que uno tiene que ir aprendiendo a golpes en la Mm. vida e ir recopilando por ahí. Entonces, este es un lugar en el cual nosotros queremos poner todos esos conocimientos que uno dice, oiga, si todos supiéramos esto, la verdad es que avanzaríamos mucho más rápido Avanzaremos en la mucho. vida, tendríamos vidas mucho más fructíferas, mucho más saludables en todos los aspectos. Sí, avanzaríamos y creceríamos muchísimo. Así que Mm. este es un gran inicio porque son los principios, son las Sí, bases, digámoslo sí, así, del crecimiento. Así que sí, estamos acercándonos al final de sí. este principio. Ajá, de hecho, bueno, el hábito del que vamos a hablar hoy, que es el último hábito del libro, se llama afilar la sierra, pero lo vamos a llamar para que lo podamos entender mejor todos o acercarnos más, lo vamos a llamar el hábito de renovar la vida. ¿Cierto? El libro básicamente de Stephen habla de 7 hábitos de la De la gente gente. altamente efectiva. Y entonces se entiende como que una persona altamente efectiva es una persona que es efectiva en diferentes y en las áreas de su vida y por ende tiene una vida que refleja que es una persona muy efectiva. Entonces este séptimo hábito de afilar la sierra y de renovarse, me suena muy parecido a la habilidad que tiene el águila, y es que en algún momento de su vida, cuando ya está muy, digamos, muy ajetreada sus plumas y su pico, cuando ya no sirve, digamos, para hacer lo que normalmente hace un águila, va y realiza un proceso en el cual se quita el pico y se quita las plumas viejas y pasa por un proceso muy doloroso y se quita las garras y vuelve y le crecen y, digamos, se rejuvenece. Así que de algún modo, para mí, este hábito de renovarse es como esa imagen, como que bueno, como así que renovar mi vida. Y es eso, es como que constantemente estar afilando, digamos, lo que dices, afilar la sierra, afilando las garras De o hecho, es, como, es muy retador porque es un hábito que nos invita a detenernos, a pensar, a preguntarnos, a visionar, ¿sí? ujú, Y es lo que menos nos gusta hacer, yo me incluyo, para mí ha sido súper difícil ponerme en ese proceso de, ok, necesito sentarme y saber
quién es Natalie, qué quiere Natalie, cuál es su propósito en la vida, y buscar la autorrealización, que en últimas es como lo que quiere Covey, pero una autorrealización integral, ¿sí? Así que es muy retador este último hábito. Y bueno, empecemos, ¿cierto? ¿cierto? Algo que a mí me encanta, por ejemplo, de este hábito, es que nos hace pensar algo en lo que casi nunca pensamos también, y me incluyo, y es en que nosotros todo el tiempo perseguimos cosas externas. Todo el tiempo creemos que lo valioso está afuera de nosotros y que nosotros somos un ente que ir a buscar eso valioso afuera. Pero no, resulta que este hábito lo que dice es, usted quiere conseguir dinero, usted quiere conseguir fama, usted busca un motor de cosas externas, sí, pero usted descuida su bien más valioso y principal, que es usted mismo. Es decir, después puede perseguir esas cosas, pero entienda que su activo más preciado y principal, el motor o el canal por el cual usted va a lograr todas esas otras cosas, es usted mismo. Así que presérvese, cuídese a usted mismo. Eso me parece encantador. Creo que también yo apenas estoy, digamos, como redescubriéndolo en mi vida. Procesándolo. Y mira, uno de los hábitos más dañinos que yo tengo, cuando hablamos de hábitos, es algo que uno ejerce con cierta, ¿cómo decirlo? O sea, habitualmente, Sí. o sea, por eso se llama hábito, es algo que Continuamente. continuamente, entonces se vuelve casi que un poco automático o automatizado en mi Sí. vida. Entonces yo lo hago y cada vez hacerlo es mucho más fácil porque es un hábito y cada vez deshacer un hábito es mucho más difícil porque es que ya se va arraigando con los años. Un hábito que para mí es muy dañino, que justo va en contra de todo este tema y que obviamente cuando nosotros hablamos, pues hablamos un poco desde la autoridad que nos da el hecho de estar ejerciendo o trabajando en estos hábitos, pero también hablamos desde la vulnerabilidad de decir, no, nosotros todavía nos falta muchísimo Sí. en estos aspectos. Y uno, por ejemplo, para mí es el hábito del sueño. Mi sueño es digamos que yo tengo hábitos de sueño pésimos, muy malos. Soy muy trasnochador, desde pequeño ha sido eso y es algo que ha traído muchas cosas negativas a mi vida, más que beneficiosas. Entonces es un hábito que lo tengo tan arraigado que de practicarlo durante tantos años, deshacerme de él es muy difícil. Entonces yo confieso que ese es uno de mis hábitos dañinos. Y lo que tú dices, yo estoy tratando de interiorizarlo porque yo aquí, digamos, estoy hablando de los hábitos y cómo debemos afilar la sierra y lo que tú dices, el activo más preciado con el cual yo voy a conseguir dinero o con el cual voy a conseguir felicidad o una familia, voy a conseguir las metas cosas que básicas quiero. como la salud. Sí, como la paz. O sea, el hábito para el activo para conseguir todas esas cosas, Sí. soy yo, es mi cuerpo, es mi mente. Entonces, hablo desde muy paradójico que, claro, yo estoy trabajando en eso, pero yo soy consciente que el sueño es un hábito que yo tengo que trabajar. Pero entonces, me gusta lo que dices de que yo soy el activo más valioso porque es cierto, o sea, la forma o un activo es algo que me genera, digamos, ingresos, por ejemplo. Entonces, lo que a mí más me genera ingresos, a mí personalmente, soy yo mismo, ya sea con mi mente, con mis ideas o con mi trabajo. Así que es el activo más valioso, la máquina, si queremos verlo así, más valiosa. Entonces, en este caso, me hace recordar que una forma de ejemplificar por qué es tan importante el hábito de la renovación, y es un hábito, es decir, es algo que debemos practicar todos los días, es la imagen que Stephen comienza contando. Él empieza antes diciendo una frase y Sí. él menciona una frase de otra persona y dice, es algo así, parafraseando, como cuando pienso en el impacto que tienen las cosas pequeñas, me siento tentado a pensar que no existen cosas pequeñas. Y entonces es porque nosotros creemos que un montón de cosas pequeñitas que hacemos en nuestras vidas no tienen mucho impacto y a largo Del día plazo a tienen día, un de lo que impacto hacemos en el impresionante. día a día. Eso, entonces ahí va el tema de los hábitos. Y luego Stephen comienza hablando del afilar la sierra, por eso se llama así el hábito. Y entonces cuenta básicamente como la historia de
de un aserrador que está, digamos, trabajando en terminar de tumbar un árbol y entonces, digamos, que una persona se le acerca y le dice, venga, ¿por qué no para un momentico y afila la sierra? Porque es evidente que ya no está cortando, que usted está ahí trabajando muchísimo y esa sierra no está cortando. Entonces el aserrador lo que le dice es, no tengo tiempo para afilar la sierra, no es que estoy aquí ocupado pues tratando de tumbar este árbol. Entonces es así como nosotros funcionamos cuando lo que tú dices, cuando yo no me presto atención a mí mismo, yo como mi activo más valioso y le presto más atención a mi trabajo, a las Todo lo metas, a los externo. logros, eso, a lo Ajá. externo, y a los amigos o a otro montón de cosas externas o esos objetivos que son muy importantes, pero no me di cuenta que el centro de ese objetivo soy yo, tanto para conseguirlo como para disfrutarlo. Entonces, como que venga, pare un momentico y afile la sierra. Por eso este es un hábito que tienen las personas efectivas. Entonces, como que, bueno, ok, vamos a trabajar en esto de renovarnos, de empezar a renovarnos. Porque es cierto, nosotros quizá, cualquiera que nos escucha, hemos trabajado muchísimo, llevamos mucho tiempo, dale, que dale, o sea, corriendo. Y es como que no, pare un momentico y piensen cómo va a afilar la sierra. Y Ujú. entonces vamos a hablar como de ciertos hábitos o ciertos hábitos que pertenecen al hábito de afilar la sierra o de renovarse Ujú. Pues de constantemente. hecho, en lo habitual es que siempre escuchamos que son como 7 estancias como de la vida que hay que cuidar, salud, lo social, lo espiritual, pero bueno, Covey lo resume como en 4 esenciales. Él dice que son como por naturaleza las 4 dimensiones sin las Ujú. que no podemos estar. O sea, abarcan todo nuestro día a día, siempre están sea intrínseca o externamente, pero siempre nos afectan y nos afectan directamente a nosotros, ¿sí? Entonces él la divide en físico, mental, espiritual y cierra con una que se llama emocional social, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, por la O sea, físico, en resumen, lo que estás diciendo ¿sí? es, todas nuestras vidas se dividen en 4 Sí, dimensiones. Y esas 4 dimensiones son físico, em, mental, mental, espiritual espiritual y y emocional emocional social, social. pues que Ok. ahora vamos a hablar o a explicar por qué él lo llama emocional social, porque pues añadió esas 2 en una misma, ¿sí? Pero bueno, hablando, por ejemplo, de la física, que creo que es en la que nosotros más fallamos, ¿sí? Personalmente, yo confieso que es un área para mí relativamente relegada, ¿sí? No pienso mucho en eso, aunque eh, tenemos hábitos, entre comillas, buenos, pero como esta es la física, él se refiere más al hábito, por ejemplo, de cuidar lo que como, el sueño, por ejemplo, que tú lo decías, y en el ejercicio físico, ¿cierto? Que por lo general nosotros creemos o siempre lo reglamos, decimos, es normal que uno sienta que no tiene tiempo para eso, Ujú. ¿sí? Pero él dice, eso no es una excusa porque lo que vamos que es como es crear hábitos que empiezan desde lo pequeño. Yo puedo hacer 10 minutos de ejercicio o media hora, pero lo que va a hacer que sean efectivos o que sean a largo plazo muestren los grandes beneficios, porque es que lo que pasa con estos hábitos es que son hábitos que debemos desde ya pensarlos a largo plazo. Ujú. Nosotros somos muy cortoplacistas. O sea, queremos Y resultados sí, inmediatos. no solo eso, uno piensa, por ejemplo, uno normalmente lo que tiende a pensar es en el día a día, ¿cierto? Uno Ujú. nunca piensa que va a envejecer Ujú. y que las enfermedades van a venir, los dolores y la incapacidad para hacer algo o el deterioro del cuerpo. Uno nunca piensa en eso. Uno va a pensar en eso cuando empiecen esas quejas y todo. Así que de alguna forma son hábitos preventivos, son hábitos que no están pensados para ya, aunque desde ya recibiría beneficios, pero están más pensados para ese yo futuro que de seguro va a sentir la carga del hoy, no haber decidido, por ejemplo, cuidarse. Ujú. Pues eso es lo que tú dices.
algo que nos pasa a nosotros en lo personal Sí. es que somos muy del mundo de las ideas, de tratar de comprender el mundo, de entender cómo es que funciona el mundo, como para tratar de no solo comprenderlo, sino movernos y tomar decisiones a partir de ahí. Somos muy racionales, muy estudiosos y todo esto, y eso hace que le restemos mérito al aspecto físico. Entonces, no es que lo veamos necesariamente como malo, pero simplemente no le damos la importancia y la relevancia que se merece. Yo te decía que tengo una imagen de un humorista que decía que básicamente ese tipo de nerds o ese tipo de personas que solo son mente y mente, pues casi que parece que solo tienen el cuerpo para que los lleve a otras, para que lleve su cabeza y su mente a otra parte, porque el cuerpo parece que no les sirve para otra cosa. Entonces, la verdad es que a veces esa es una de las cosas en las que nosotros personalmente tenemos que trabajar. Sí tenemos ciertos hábitos de cuidado, pero entonces lo que dice Stephen es, o el principio, digamos, de renovación se aplica en lo físico, en el sentido de que lo que tú dices, todo el tiempo me estoy deteriorando físicamente. Si yo no hago algo para renovarme, para renovar mis fuerzas o para renovar mi cuerpo digamos, mi aspecto físico, entonces simplemente va a seguir deteriorándose. Entonces ahí es donde entra como la importancia de lo que dices. O sea, en algún momento lo hablábamos en un episodio, ¿de qué sirve yo trabajar toda mi vida para conseguir, digamos, dinero, que suele ser la meta principal, digamos, de la gran mayoría de personas? Entonces, ¿de qué me sirve conseguir todo eso, o la casa de mis sueños, o la carrera de mis sueños, si cuando ya por fin pueda dedicarme a disfrutar de los beneficios, ya no puedo porque mi cuerpo no me Ya lo no permite? está. O sea, no tiene ningún sentido. Eso, o sea, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido es como que debo cuidar mi cuerpo para pensando en el futuro, pensando en ese yo del futuro que debe estar bien para poder disfrutar los beneficios de lo que ha cosechado y lo que ha trabajado, y también obviamente los beneficios en el momento actual, y no solo ser reactivos para cuando ya llegue, digamos, una enfermedad o una situación en la que yo diga, uy, tengo que prestarle atención a mi estado físico, sino que ser proactivos, que lo hablábamos ayer, que es Ok. el que está ligado al primer hábito, que al primer hábito de los 7 hábitos, que de nuevo cualquier persona que nos esté viendo, si no ha visto los videos anteriores, definitivamente hay que ver esos videos, porque Sí, ahí es para, donde para está entendernos mucho mejor. eso, donde está todo el proceso que llevamos hasta acá. Y es que cuando yo soy proactivo, entonces yo no tengo que esperar a que la situación llegue para ahí tratar de solucionar el problema, sino que desde antes yo soy proactivo, soy creativo y empiezo a construir y a crear mi futuro, porque y desde mi presente. Y entonces es como que tomo esas decisiones de, ok, voy a cuidar mi cuerpo. Entonces él hablaba, por ejemplo, de lo que tú dijiste, ¿cómo cuido mi cuerpo? Esos son hábitos que yo debo tener diarios. Es decir, no es un aprendizaje que yo voy a aplicar cuando tenga X edad o cuando ya por fin logre lo que quiero. No, porque puede ser demasiado tarde y porque lo único que tenemos seguro es el momento actual. Entonces, todos estos son hábitos que yo debo tener como hábitos y practicarlos todos los días. Entonces, en el estado físico, lo que él dice es, hay que cuidarnos la alimentación, porque de ahí vienen un montón de enfermedades y vienen un montón de resultados, pues, positivos o negativos. Hay que cuidarnos en el sueño y en el descanso, porque afilar la sierra o renovarse también es tomar un descanso, tomar unas vacaciones, Saber cuándo. o digamos, distanciarme de las redes sociales. O sea, hay muchas formas de tomar O un sea, es descanso. que de alguna forma estos cuatro dimensiones de las que estamos hablando, él dice que es conferir el poder a esas cuatro dimensiones, de que tengan una parte activa en nosotros, y es porque yo debo trabajarlas. ¿Por qué? Porque es la forma más equilibrada y sabia de yo poder llevar mi vida a otro nivel, o al nivel que quiero, que es lo ideal. De hecho, es como, por ejemplo, trabajar en la parte física, si quieres, por lo menos para poder tener una vejez digna. Ujú, ¿Sí? ¿cierto? Porque es muy duro, casos que uno ha visto de personas que lo de siempre, así suena a cliché, el cosecha, el que es lo que yo cosecho. Siembro, Sí, siembro, cosecho. sí, Sí, es muy triste porque uno muchas de estas cosas no las ve ya, las ves claro. después. Cuando ya está Sí, cosechando. eso. Bueno, y ya para seguir a la siguiente dimensión, que sería Pero espérate, Ok, entonces, ok. antes, eso significa que, digamos, yo siempre pienso, absorbiendo todos estos temas y aplicándolos a mi día a día, es como que, bueno, yo tengo que tener todos los días
aplicación, o sea, tengo que aplicar todos los días estos conocimientos, por ejemplo, del conectador de mundos, que todos los días afectan mi vida para bien. Y a medida que yo los aplique todos los días en mi vida, a futuro van a tener, digamos, un impacto impresionante. Entonces, hábitos de todos los días. Cuidar mi cuerpo, ¿cómo? Alimentándome correctamente, que eso ya es otro tema y en algún momento vamos a hablar también sobre esa área de la vida que es muy importante. Teniendo ejercicio físico o actividad física y descansando bien, que es el sueño, lo que hablaba ahorita, y también tomando, digamos, momentos de apartarme del trabajo, apartar mi mente de esas Pues de situaciones. afilar la sierra. Sí, de afilar la sierra. Eso. Y esos momentos es como para dedicarme a pensar en cosas que hagan que yo luego tenga más energía para volver al trabajo y todo eso. Ujú, Ujú. Exacto. Bueno, ¿cuál es el que sigue? ¿Con cuál seguimos acá? Siguiente dimensión, pues no sé, ¿cuál te Hablemos, llama bueno, más la hablemos atención? de la espiritual, por ejemplo. Ok. Esa dimensión, o sea, todos estamos compuestos digamos, se conoce habitualmente desde el mundo cristiano como que somos tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo. En este caso, las 4 dimensiones es que somos espíritu, somos alma y mente y somos cuerpo, el estado físico. Y digamos, el otro aspecto que no está aquí es el tema es emocional y social. Entonces, cuando hablamos de que somos espíritu, estamos hablando de un área, de una parte de nuestras vidas que a veces somos conscientes o a veces no somos conscientes, pero parece que siempre la ligamos al tema de religión. Entonces es como que no necesariamente y no está ligado a religión. Uno puede ser religioso o no religioso o antirreligioso, pero tiene un espíritu y ese espíritu es un área muy importante que pues obviamente hay que trabajarla. Vamos a hablar un poquito de cómo trabajar eso, pero por ejemplo, algo que sí sé que es importante cuando decías, para yo avanzar y crecer en la vida debo ser equilibrado en estos 4 aspectos, porque si no soy equilibrado en estos aspectos, uno de ellos va automáticamente a destruir los otros. Entonces, si yo tengo una vida muy bien espiritualmente y muy bien social y emocionalmente y mi salud física bien, digamos, pero no tengo, ¿cuál es el otro aspecto? Mi mente bien. Es por ahí por donde van a venir ansiedades o depresiones o enfermedades que van a deteriorar mi salud física y luego mi economía y todo eso. Igual pasa con los otros aspectos. Entonces, en el estado físico o en la dimensión espiritual, perdón, esa es la dimensión que yo creo que menos se trabaja. Y hay más sed en el mundo porque está muy ligado a un tema. No, no solo eso. COVID nos dice, por ejemplo, que es la dimensión que nos liga a nuestros valores profundos, a la esencia de lo que somos, a la conciencia, a nuestra conciencia social, a nuestra conciencia moral, ¿sí? A nuestras raíces profundas. Está ligada, de hecho, al segundo hábito, ¿sí? Que es el de primero lo primero. Empezar con un fin en mente, ¿sí? Y es decir, yo debo primero pensar en qué soy, en mis no negociables, ¿sí? Así que yo cómo voy a pensar para dónde voy si yo no sé quién soy y qué papel desempeño en este mundo. Entonces él dice que desde sea la instancia que sea, el valor espiritual es tan trascendental porque justo pasa eso. Y ese es el que nos liga a los sentimientos, a las emociones o a lo que nos liga con lo no, de alguna forma no terrenal. O no temporal. O no temporal, ¿sí? Porque así tengamos, o a veces muchas veces digamos que no pensamos en qué habrá después o que no nos interese. Después de la muerte forma, te refieres. Sí, de alguna forma, así queramos o no aceptarlo, hay cosas que nunca vamos a comprender y que hacen parte de nuestra vida. O sea, estamos siempre en una búsqueda. ¿Sí? Siempre hay una esencia de nosotros que es atemporal. Eso. Y entonces, en ese sentido, así no queramos, el valor espiritual está ahí. Y necesitamos llenarlo, ¿sí? Entonces, lo mejor para nosotros es que lo llenemos de cosas buenas y positivas. De hecho, es tremendo lo que pasa con el área espiritual y es porque es lo que nos liga profundamente al otro. Y el amor al otro, al servicio. Sí, de hecho, dice que lo que pasa con esta dimensión espiritual es que una vez yo trabaje en mí,
¿sí? Afile mi propia sierra, la de mi vida, y tenga claro qué soy y qué quiero, voy a tener permiso de poder pensar en otros. Porque es imposible, si yo no he pensado en mí y no he organizado lo que siento y lo que soy, es imposible llegar a pensar en otros o llegar a crear un impacto grande en el mundo si yo no he resuelto mis problemas, por ejemplo, en este caso, el área espiritual. Pues obviamente lo que dices me encanta porque demuestra lo profundo que es. O sea, es más fácil hablar de la dimensión física, Sí. es tangible, todos sabemos y todos comprendemos el ejercicio y todo este tipo de temas. Es súper fácil hablar de la dimensión espiritual, es ahondar digamos, en universos o en conocimientos que no son tan tangibles, lo que tú dices, es más, es hasta atemporal, es un estado, digamos, en el cual sí, no es tangible y no es fácil que todos seamos conscientes de ello. Y la verdad es que esa es la parte más importante de nosotros como seres humanos, porque si bien la dimensión física es importante, la verdad es que, mira, hay algo que a mí me impactó en algún momento muy fuerte y es ver la muerte de mi papá, de mi padre. Y entonces ver su cuerpo, digamos, en donde ya básicamente era, digamos, solo carne y huesos, ahí yo sabía que mi padre no estaba ahí en ese cuerpo. Obviamente es la imagen más clara que yo tengo, que yo sé que mi padre simplemente no se desvaneció y no desapareció. Yo sé que ahí quedó el cuerpo y yo sé que ese no era mi parte, mi padre. Entonces la dimensión física es importante, pero tarde o temprano va a volver, digamos, a deshacerse, a volver a ser tierra. Entonces es como que hay algo mucho más importante en nosotros, en nuestra identidad y en lo que somos, que no es el aspecto físico, que paradójicamente es el que más atención le prestamos. Entonces la dimensión espiritual es todo eso lo que tú decías, es muy profunda, es atemporal, es donde yace como lo que tú decías, la capacidad de pensar en el otro y en servir a los otros. Y es porque cuando yo me enfoco en el aspecto espiritual, normalmente yo soy consciente o yo entro a ser consciente de que yo no soy el centro del universo, que existe algo muchísimo más grande, que es atemporal, que está fuera de mí, que es un poder muchísimo más grande y que yo simplemente soy, digamos, como una gota en el océano. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, claro, yo digo, yo simplemente soy una gota, o sea, yo como el ego se desvanece ahí, yo cómo voy a seguir teniendo ego a partir de ahí, y entonces ya yo pienso en tú como otra gota en el océano, igual que yo, y estamos en este viaje y pertenecemos a algo más grande, entonces tratamos de conectar con ese algo más grande. Y la verdad es que en el universo espiritual, que también es otro tema que vamos a dialogar en algún momento, es otra área que vamos a tocar muchísimo en el Conectador de Mundos, porque es un área, o es lo que tú dices, una dimensión, es demasiado trascendental para la vida y ahí hay mucho, ahí es donde está la capacidad de sentir paz, Ujú. de sentir gozo o tranquilidad, todas esas emociones que estamos buscando, lo que tú dices, todos estamos buscando esa dimensión espiritual, todo eso que estamos buscando, que en últimas De es... hecho, Kobe dice que, bueno, lo cita, también voy a parafrasear porque no recuerdo a quién cita en esa parte, pero dice que las batallas más grandes, ¿sí? Se libran primero adentro de nosotros, Cierto. antes de poderlas llevar al ruedo, de poder, o sea, esos desafíos grandes, primero los batallo dentro de mí, antes de poder llegar a una victoria pública, por ejemplo. Eso está ligado mucho a lo que hablábamos en algún momento. Lo invitamos a que vea los podcasts anteriores de las batallas privadas, Cierto. victorias privadas, perdón. Esta dimensión espiritual va a eso. Y de hecho, ¿cómo? O sea, me van a preguntar entonces, ¿cómo es que uno se supone que aquí hace el trabajo de afilar la sierra o renovarse? Es con otro asunto que nos cuesta demasiado y es meditar. Ujú. Y es sentarnos a meditar, a sea de O sea, alguna forma. meditar es básicamente como dedicarle tiempo a pensar, a ahondar en esto, en Eso. lo que tú dices, en quién yo soy, es enfrentarse a esas preguntas ¿Qué es la sí, vida? ¿Cuál es el sí, propósito de mi vida? ¿Qué eso, me hace feliz? exacto. ¿Sí? Entonces, eso es muy profundo, ese es el universo más profundo de todos y la verdad es el más importante porque es lo que una vez se acaba el universo físico, el emocional y todo esto, el espiritual, es esa parte atemporal, eterna que está en nosotros y que dice que aquí no termina todo, que hay algo muchísimo más. Así que ese es un universo demasiado profundo que la verdad es un universo que nos interesa muchísimo. Y bueno, lo que dices es,
un hábito para yo alimentar este aspecto definitivamente es ser conscientes, primero que todo, que ese es un aspecto de mi vida y que en el momento en que yo le estoy prestando atención más a otros aspectos que a este, estoy eliminando el aspecto que es el centro, núcleo y guía de mi vida. Entonces, ¿de dónde tomo yo las decisiones? Lo que tú decías, ¿de dónde viene mi moral? ¿De dónde vienen mis principios? Las decisiones que me guían hacia dónde voy, hacia el fin en mente. ¿Cuál es mi fin? Ujú. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito detrás de todo esto? Está en el Un universo legado espiritual. espiritual. Así que esa dimensión definitivamente es necesario trabajarla. Obviamente tú sabes que no vamos a hablar aquí a profundizar en ella, pues No. porque es otro universo, pero es como que, bueno, ese es un universo muy importante en el cual debemos renovar. Bueno, básico como tú dices, empezar a meditar. Hay diferentes guías espirituales. Uno debe entrar, digamos, en la búsqueda. Eso es súper importante, eso es algo que viene de nosotros. Si nosotros no buscamos, eso no va a llegar a nosotros. Simplemente debemos buscar para encontrar y en esa búsqueda simplemente vamos a encontrarnos digamos, con la luz o con la verdad, con todo esto que nos dice, ok, este es el camino. Y, ya, y obviamente esa es como la invitación, a ser conscientes de ese aspecto y empezar como a decir, bueno, ok, mi parte espiritual demanda atención. Bueno, De hecho, el como... reto de esta primero físico y, por ejemplo, en este caso el espiritual que mencionamos, el reto con estos es que son hábitos que nadie va a hacer por mí, ¿sí? Ujú. Por eso es que decimos que necesitamos ser proactivos. Nadie va a hacer por mí, nadie va a responder a esto por mí, tengo que hacerlo yo mismo, que es lo que más pereza me da, porque somos bastante evasivos con estas cosas que son largoplacistas. Y porque cuesta trabajo, siendo Sí, sinceros, no, cuesta sí, sí, trabajo. sí. Pero ¿cómo lo hacemos? No, pensar hoy tomar esa decisión que todos los días yo decida sentarme, sacarle el tiempo, que de hecho otro de los retos, y lo invitamos a que vea el capítulo en el que hablamos de eso, es que este tipo de hábitos corresponden, ya habíamos hablado en algún momento de la matriz del tiempo, justo decíamos que en esa matriz del tiempo que nuestra vida se dan urgencias, lo denominábamos como el cuadrante 1, lo invitamos porfa que vea ese podcast para que nos entienda bien. El cuadrante 1, urgencias, urgencias todo el tiempo, vivimos como con la vida acelerada, esos tiempos son acelerados, lo sabemos, pero con el acelere, las urgencias, apagando incendios, solucionando problemas. Resulta que estos hábitos que se proponen en este último capítulo están todos ligados y netamente al cuadrante 2. Ujú. ¿Sí? Y el cuadrante 2 es el de la planeación, el de la previsión, el de visionar, el de para dónde voy, qué quiero, todo eso. Y ahí está el reto. ¿Y cuáles son los hábitos del cuadrante 2? Los que más nos cuesta, ¿sí? Porque uno siente que nunca tiene tiempo para esas bobadas, entre comillas, denominamos bobadas a lo que se llama podernos sentar, por ejemplo, a tomar notas y a planificar nuestra vida. Ujú. Eso nos cuesta mucho. Claro, son tiempos afanosos, son tiempos que nos hace sentir que estamos como siendo aplastados por una ola gigante, que no No nos logramos deja como ni de sopesar y pensar ya como, eso. ok, Sí, así, una época de un consumismo gigante, estamos demasiado bombardeados por información, estamos muertos de miedo al futuro sin y justo ese incertidumbre. cuadrante busca rebatir eso. Así que, estos hábitos, perdón, Ujú. hábitos ligados al cuadrante 2 de la matriz del tiempo, le invitamos a porfa que vea ese podcast, están ligados a eso. Pero bueno, sigamos porque entonces son complejos, queremos que nos entiendan de la mejor forma, aunque es difícil porque son temas bastante profundos cuando Cierto. nos Es que sentamos estamos como a hablando de mirarlos. llegar a las mejores versiones que hay posible para mi vida. Y no Ujú. estamos, o sea, no vamos, o sea, siendo sinceros, no son unos pequeños tips los que nos van a llevar allá. Es algo No, muy no, complejo no, porque nuestra sí. vida es muy compleja. Así que cuando nosotros hablamos de los hábitos para llegar a la mejor versión, de verdad, estamos hablando de la mejor versión, no estamos hablando de simplemente técnicas
o cosas pequeñas o fáciles que se pueden hacer para llegar allá, ¿no? Y sabemos que las personas que nos escuchan, de hecho, y se sientan todo este tiempo con nosotros, de hecho son personas que están en ese camino y están en el camino correcto, porque si tienen la paciencia Sí. y para dedicarle tiempo a esto y para centrar su atención en esto cuando tantas entretenciones, tanto entretenimiento llama la atención, pues digamos que son personas que están en el buen camino, No, digámoslo así. no solo eso. De hecho, si usted está en esos momentos viéndonos Ujú. y intentando trabajar un poco en lo que estamos planteando, está entrando en la tercera dimensión de las 4 dimensiones, digamos, para la tercera, que sería la mental, ¿Cierto? ¿sí? Que es la ligada al aprendizaje continuo, de eso se trata. En el caso de lo mental, la renovación cómo se da continuamente, ¿sí? Cómo yo me estoy renovando, aprendiendo, creciendo. En el caso de lo mental, es si yo, por ejemplo, me abro espacio para estos temas, Ujú. Nuevas ideas, nuevos eso, para, por pensamientos. ejemplo, escucharnos, es abrirse a nuevos conocimientos, a nuevos espectros de la vida, nuevos paradigmas. Así es como yo cosecho la dimensión mental. Sí, es como la forma en que renuevo mi mente. Es una de las formas en las que hablamos, a ver, conectando, digamos, con el tema de las inversiones, que hablábamos Ujú, de yo soy mi principal activo. Es habitual, digamos, pensar que el trabajo duro es lo que genera mucho dinero, ¿cierto? Llevándolo al término económico. Y la verdad es que no es tanto el trabajo duro, aunque mezclado con trabajo duro puede ser una buena, digamos, puede generar buenos resultados. Lo que más genera dinero es la capacidad mental para generar dinero. ujú. Así que en algún momento obviamente vamos a entrar también a hablar de temas de dinero y cómo manejar todo esto, porque es una parte demasiado importante en la vida, pero la verdad es que el mejor activo para yo generar dinero soy yo mismo, es mi mentalidad. Y en este Ujú. caso, cuando yo trabajo en mi mente, estoy trabajando en el principal activo que tengo. Entonces, obviamente, yo sé que todos queremos dinero y es muy importante para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros sueños, para ayudar a otros, para servir a otros, pero digamos, proviene de fortalecer y rejuvenecer o renovar nuestra mente. Todo el tiempo el mundo está cambiando y la Ujú. forma en que se hacía dinero, digamos, en términos técnicos, hace unos años no es la misma ahora y por Ujú. eso hay mucha incertidumbre. Así que cuando yo renuevo mi mente, estoy renovando el activo más preciado para conseguir dinero. Pero lo que tú decías también es ahí en donde yo desarrollo mi pensamiento crítico y analítico. Así que la mayoría de personas que toman decisiones en su vida, como hemos visto en episodios anteriores, basados en paradigmas equivocados, es decir, hay una forma despectiva de llamar, y es borregos, a las personas que simplemente obedecen y obedecen sin siquiera pararse a preguntar. Preguntarse. La verdad es que el espíritu o el pensamiento crítico y analítico se desarrolla Ujú. ejercitando la mente. Y lo que tú decías, justo dedicarle tiempo a este tipo de espacios es ejercitar la mente. Y La no es mente. lo más fácil es dedicarse a ver, digamos, videos de perros, que no es O que sea mal, es Netflix. divertido, eso u otro tipo de cosas. Así Sí. que la dimensión mental, digamos que trae demasiados beneficios y es trascendental todos los días desarrollarla, digamos, como hábito. Tú Ujú. eres lectora habitualmente, o sea, yo te conozco y tú eres una persona que le gusta leer. Ese es uno de los principales hábitos que desarrolla nuestro crecimiento mental. ¿Qué Ujú. otras formas, por ejemplo, podemos tener para aprender, como para no decir, bueno, todos los días yo debo dedicarle un espacio a mi aspecto No, yo mental? creo que en estos tiempos donde estamos tan bombardeados por las redes sociales, es volverse selectivo. Es decir, yo puedo consumir redes sociales, pero en mí volvemos al mismo, yo debo cuidar mi mente, ¿sí? Así como yo debo cuidar mi mente y qué pase en ella, yo debo cuidar qué veo, de qué la alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que pasa con este hábito es ya que es inevitable que huyamos, es inevitable salirnos del mundo de las redes sociales y de la, mm, del, o sea, el mundo ahora, el mundo real se está siendo desplazado por el mundo digital, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, debemos aceptar que este es el tiempo que nos tocó, sí, 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 o sea, no sí, debemos pelear pero contra no, la no, época que no, nos ha no, no, tocado. no, no, porque eso no tiene sentido, ¿sí? No creceríamos tampoco, pues hay muchos conocimientos que ha traído eso, pero es como yo aprendo a ser selectivo en qué consumo, Ujú. ¿sí? En cuidar mi mente,
en buscar cosas que sean constructivas. No digo el tiempo de ocio es necesario, ¿sí? Ujú. Y es bueno, o sea, a veces nosotros también nos vemos, a veces muertos de la risa viendo videos Memes. sí, en estos casos, por ejemplo, últimamente videos de papás, que ahora sí entendemos los memes, son muy charros, pero por ejemplo, es como cuidar, es como delimitar cuánto tiempo estoy dedicando a eso, porque es posible que me esté volviendo un consumidor pasivo y de eso no se trata. Ujú. De hecho, el llevar a cabo estos hábitos es que yo debo ser un consumidor consciente, así que yo voy a empezar a decidir qué estoy consumiendo. Por ejemplo, este tipo de contenido, quien pues nos esté viendo, le agradecemos porque nos dé la oportunidad pues de compartirle. Pero eso significa que está sabiendo decidir qué quiere consumir. ¿Cierto? O sea, sabe que es más beneficioso y que Sí, eso. no. Entonces, llevándolo a las instancias pues, de lo que nos pasa actualmente, es eso. Es yo empezar a decidir qué contenido consumo, pero en este caso, en la parte mental, es un contenido que me haga crecer, que me Ujú, eduque, ujú, ¿sí? Que cierto. constantemente haga que yo esté renovándome, afilando mi sierra, porque vienen nuevos retos. Así que yo la vida ahora trae nuevos retos todo el tiempo, pues estamos Sí, en un mundo que sí, en cambia un mundo, demasiado sí, demasiado rápido. rápido. Así que se habitúa directamente a eso, a cómo yo me voy preparando para los retos venideros Bueno, y no dejo pues, que se me chicharronee el cerebro, por decirlo así. obviamente me encanta lo que dices porque o sea, el podcast tiene eso como objetivo. Yo creo que es necesario que cerremos. Un Ujú. pequeño paréntesis. En el siguiente episodio vamos a continuar con el tema que sería la siguiente dimensión, que es la emocional y la social. Y sobre Ah, todo sí, sí, vamos sí. a hablar de esa dimensión porque ya esa no pertenece tanto, ya no solo está en mi poder como todo No, esto, en mi no. círculo de influencia como todo esto, es decir, depende de mí, sino que se depende también ya de mi interacción con otros. Entonces es otro tema, Sí, digamos, ok. que ya va más ligado, o sea, habíamos hablado que esto que estamos hablando, esta dimensión y este séptimo hábito, estas primeras tres dimensiones, que es la mental, la espiritual y la física, dependen de mí y están muy ligados al hábito uno, 2 y 3 que plantea Stephen, Ujú. los hábitos Sí, sí, ok. que obviamente están en videos anteriores. Ujú. Este video, la dimensión emocional y social, están más ligados a los hábitos que acabamos de hablar, que es el cuarto, el quinto y el sexto, que es el pensar en ganar, ganar, tratar de comprender Y primero y después ser luego ser comprendido. comprendido y Y sinergizar. ese, Y este hábito, por eso la dimensión social, digamos, lo vamos a dar para adelante. Pero me gusta lo que dijiste del que vienen mundos cambiantes. El mundo está cambiando demasiado ujú, rápido y nos genera, digamos, hasta incertidumbre. ujú. Pero hay ciertos conocimientos que, si yo los adquiero, permanecen con el tiempo, porque como están basados en principios, son atemporales. Y la verdad es que la persona que va a estar en el futuro, o sea, mi yo del futuro, allá en ese futuro se va a encontrar con que los principios siguen funcionando igual. Hay conocimientos que cambian con el tiempo y hay conocimientos que no cambian con el tiempo. Ujú. Y uno de los objetivos de este podcast es cómo adquirir esos conocimientos que me son beneficiosos más allá de cómo cambia el tiempo. Y normalmente están ligados es a la forma en que yo leo el mundo, en Pues la a un que yo yo, integral, sí, ¿sí? De hecho, ya lo habíamos hablado en muchos podcasts y es como yo logro efectivar mis relaciones cuando yo logro ser un ser íntegro, ¿sí? cierto. Que genera confianza en cualquier área de su vida en la que se mueve y que tenga que ver con el otro. Genera confianza y a su vez relaciones más eficaces, ¿sí? Más sólidas y duraderas. Y entonces ya vamos a lo mismo y es no relación solo con los otros, sino conmigo mismo. Cierto. Entonces, obviamente le estamos apostando a un crecimiento integral, como dices, Ujú. en todas las áreas, Sí. porque un área que esté descuidada o una dimensión que esté descuidada termina, digamos, destruyendo las otras Ujú. áreas. Digamos, siempre lo hemos visto así. Si yo tengo una excelente economía y de pronto tengo un matrimonio o empiezo una relación con una persona que normalmente, digamos no es, digamos, eficiente o bien, o que no es una buena relación, entonces por ahí es posible que mi economía se vea diezmada o normalmente yo vaya a la quiebra o por un divorcio, lo que sea. Entonces la vida está muy interconectada en todas las partes y obviamente ese es el objetivo, crecer en todos estos aspectos.
No sé si tienes algo más para decir. Sí, algo que nosotros hacemos es educarnos de esta manera, leyendo Ujú, libros, así que la invitación es obviamente a leer el libro de los 7 hábitos. Si tienen la oportunidad de leerlo, definitivamente es un libro muy importante y obviamente nosotros estamos absorbiendo todo ese contenido y ujú, parte de todos esos contenidos que nosotros absorbemos porque queremos dedicarle tiempo a eso. Este canal es uno de esos objetivos. ujú. Entonces, nosotros queremos transmitirlo a ustedes, que ustedes lo pongan en práctica, obviamente nosotros ponerlo en práctica también y pues obviamente es uno de los objetivos. Pues yo cerraría de esta forma y es, obviamente nos ayuda si se suscriben a nuestro canal, Exacto. si le dan like a los videos, si comparten los videos, especialmente con alguna persona con las que ustedes quieran vivir este proceso y decir, venga, crezcamos juntos. Pues obviamente todo eso nos ayuda a cada vez, digamos, formarnos mejor y hacer un Ujú, trabajo muchísimo mejor ujú. para transmitirlo mejor y obviamente nosotros ponerlo en práctica. Y pues nada, yo cerraría con eso y obviamente me ha encantado estar contigo, Nata. Lo Y mismo. siempre se nos quedan muchas cosas por fuera, pero digamos para esto es un podcast y es un proceso. No queremos ser un podcast de un episodio, sino que queremos llevar muchos episodios que todos están concatenados entre Ujú. sí y tienen un objetivo real y muy ambicioso y muy grande. Y es llegar a la mejor versión que podamos de nosotros mismos y de quienes nos acompañan. No, ya pues agradecerles a los que nos acompañaron hoy. Por favor, escríbanos, cuéntenos Ujú. cómo ha sido su experiencia, si por lo menos hemos ayudado a cambiar algún paradigma equivocado que tenía por ahí o a preguntarse nuevas cosas. Si tiene alguna duda, por favor, pregúntenos. Nos gustaría mucho leerlos, ¿sí? Y muchas gracias pues por acompañarnos y ya nos vemos en la próxima. Y, ok,